señores, continuamos con este poder de la mañana. Y en este día, bueno, un día que ha estado sumamente activo, un día muy dinámico. Hablamos con el ingeniero Elvin Vargas. Y ahora en esta segunda parte del café del poder de la mañana tenemos a un entrevistado, a un hombre que lo vemos en el ámbito empresarial, fajador, trabajador. Yo lo conocí muy de cerca porque entrando a la Cámara de Comercio me tocó trabajar en el área de comunicación. Trabajé con ellos casi 4 años, si no me equivoco, ahí en la Cámara de Comercio, y me tocó estar de lado. Le conozco precisamente por eso muy bien. Se trata de Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que tiene a su vez primero una incidencia en el sector empresarial, pero además tenemos la experiencia de tener una de las ferias más avanzadas y modernas que tiene el país, que es Expo Cibao, que hemos tenido versiones sumamente interesantes y que siguen creciendo. Con él vamos a conversar hoy y damos la bienvenida a este poder de la mañana. Saludos, Fernández. Buen día, placer inmenso poder compartir con ustedes, deseándole todo el éxito y una felicitación especial ahora en Navidad. Aquí estamos, a su orden. Muchas gracias. Fernando, ¿cuáles fueron los resultados de esa feria que ustedes montaron en octubre y que estuve allí presente? Porque ustedes tuvieron la gentileza de invitarme como invitado. Y vi todo ese proceso de personalidades, inclusive la vicepresidenta. ¿Cuáles fueron los resultados? Siempre ha sido así, Checo. Sí. No tengo duda. Pero para consumo del público, ¿cómo les fue a ustedes en Expo Cibao este año? Bueno, Expo Cibao 2024 tuvo varias particularidades que hay que resaltar. La primera es que se consolidó como un evento masivo que atrae a mucho público, que atrae a muchas empresas para utilizarlo como plataforma, para darse a conocer, para lanzar sus productos. Y obviamente nosotros hacemos una evaluación de todo el proceso, tanto a lo interno como a lo externo, qué imagen se proyecta en el público. Para eso hacemos un levantamiento con los participantes expositores como con los participantes visitantes. La valoración ha sido muy positiva en este 2024, resaltando de manera muy especial que la reincorporación del área agropecuaria, tanto empresas expositoras como ejemplares de diferentes tipos de animales, tanto de caballos, de vacas, de chivos, o sea, una serie de animales que permiten primero proyectar un sector importante, un sector productivo importante, pero además de eso que proyecta hacia el público un conocimiento que en muchos casos es novedoso, o sea, gente que no conoce cómo se manejan ese tipo de producción, de trabajo. Y además de eso, pues le abre la puerta a una cantidad de empresas del sector ávidas de poder difundir y aumentar sus transacciones. Este año pude ver que habían más, digamos, locaciones allí, que ustedes rompieron récord con relación al 2023. Yo estuve visitando los pabellones y me di cuenta que había más empresas que estaban allí presentando, digamos, sus artículos, su trabajo. Sí, ciertamente tuvimos un incremento de alrededor de entre 15 y 20% de más espacios de módulos, que un módulo es un 3x3 o 10x10 pies, y tuvimos un aumento en la cantidad de alrededor de un 20%, porque además del área agropecuaria que he mencionado, pues se incrementó la presencia del sector de vehículos, se aumentó la presencia de los emprendimientos de empresas que en muchos casos le cedemos un espacio al comité de jóvenes sin costo para que ellos hagan una selección y a empresas nacientes poder darle el espacio de exhibición. También del área tecnológica tuvimos una presencia importante, además obviamente del área comercial y demás rubros. Ya. Ustedes anteriormente se realizaba en la Barranquita creo que desde 1987. En la Barranquita, bueno, primero en el Expo Cibao inicia con 2 años en la
en los parqueos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, años 88 y 89. Luego en el ayuntamiento desde el 90 hasta el 98. El 98 fue el primer año en la Barranquita, y en la Barranquita desde el 98 hasta el 2013. Ya. Ustedes, bueno, yo entendí que como no había un transporte fluido hacia la Barranquita para esa época, ahora no, ahora la cosa es diferente, ahora hay mucho transporte hacia allí, tenemos el monorriel que en su segunda etapa va a llegar precisamente ahí a esa zona, y eso posibilita y viabiliza que la gente pueda trasladar a esos sitios. Sin embargo, la Barranquita se llenaba de gente. El cambio hacia el Parque Central, positivo, o cuál es la... Ustedes tienen más espacio ahora que lo que tenían antes. ¿Cuál es el leitmotiv de ese traslado? Bueno, lo primero es por qué sucede el cambio. Que dicho sea de paso, cuando nos vamos de la Barranquita, vamos al teatro regional durante los años 14, 15 y 16, y desde el 17 en el Parque Central. Definitivamente que había un tema de seguridad, un tema de transporte, un tema de un espacio abierto sin protección perimetral en la Barranquita. Además de, y hay que decirlo, de que a requerimiento de muchas empresas, pues querían un público de mayor poder de consumo. Sí. Las empresas son las que pagan el montaje, y realmente a eso obedeció el traslado. Realmente nosotros desde el año 2014 le hemos dado un giro al evento, siendo menos un evento, digamos, masivo y de fiestas, hacia ser un evento más comercial y de negocios. Entonces ese es el enfoque principal, y el Parque Central pues nos da un espacio adecuado, todavía se puede crecer ampliamente ahí, además de buenas conexiones para acceso al público. O sea, realmente el cambio ha sido por mucho favorable para el sostenimiento del evento. ¿Cuáles son los beneficios de la población en sentido general que da esa apertura? Porque es una apertura lo que ocurre en el Parque Central, ya de cara a la población de menos poder adquisitivo. Sí, bueno, por el entorno, por el entorno sí, donde está el parque. Realmente el evento es un evento empresarial, es una exhibición comercial. De hecho, nosotros no usamos la palabra feria como tal, sino exhibición comercial, de manera que las empresas tengan una plataforma para mostrar lo que ofrecen, sus servicios, su producto, lo que fuere, y que tengan acceso a un público que probablemente no lo tienen en el día a día, que no le cruza en esos 4 días de exhibición, pues no tienen acceso a un público tan numeroso, además de poder ofrecer ofertas especiales de sus servicios, de su producción, y darse a conocer en el ámbito empresarial, o sea, hacer también un networking con las demás empresas para ver qué puede obtener, qué ventaja en su producción, en su proceso puede obtener al interactuar con las empresas presentes. De cara al público, pues obviamente hay algún grado de entretenimiento, de gastronomía, y de tener acceso a todos esos productos y servicios que acabo de mencionar. Fernando, ustedes hicieron una especie de asociación con otras entidades empresariales y han creado ProCibao, que no es más que una forma de ampliar los negocios para Santiago y el Cibao. ¿En qué va ProCibao luego de la feria? Excelente. Precisamente en este año 2024, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago generó la primera versión de ProCibao. El origen de esto viene a ser, dado que la Junta Directiva de la Cámara desde hace bastante tiempo había querido impregnarle un elemento internacional a Expo Cibao, pero realmente la fuerza de la marca y del evento como un evento ya para consumidor final, para asistencia masiva,
aunque se hicieron intentos, no se obtuvo esa complementariedad de manera dentro del mismo evento. Por lo que generamos en este año, en abril pasado, el evento ProCibao, un evento, como bien dices, nos aliamos con otras entidades, específicamente con la Corporación Zona Franca y la AIREN, la Asociación de Industriales de la Región Norte, para presentar un evento dirigido específicamente a promover las exportaciones. O sea, va a la empresa exportadora, va a promover los servicios logísticos de exportación, va a promover las certificaciones, va a trabajar de la mano con Pro Dominicana, que es la instancia oficial para impulsar las exportaciones y para atraer inversiones hacia la región. En ese orden, Pro Dominicana nos conectó, nos facilitó una cantidad todavía limitada en esta primera versión de compradores internacionales. Tuvimos algunos interesados en inversión y para mí este es el hecho más relevante que ha sucedido en Santiago de cara a fortalecer la producción de Santiago y de la región. Las exportaciones. Este es un evento que deberá perpetuarse en el tiempo, que ya el año que viene tiene fecha, será del día 18 al 21 de mayo la segunda versión, y dicho sea de paso va a tener un elemento importantísimo, y es que esa segunda versión va a estar acompañada, va a ser simultánea, concomitante con dos eventos internacionales, que es la reunión de consejo directivo de la AICO, Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que por primera vez se celebra en Santiago, y también el consejo directivo del CIAC, que es la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Entre paréntesis, las cámaras de comercio tienen la potestad o la posibilidad de crear una corte de arbitraje. Existen 3 en el país, una de esas está aquí en Santiago. Y el consejo directivo de CIAC también será en ese mismo periodo. O sea, eso nos va a traer un público internacional, además de los compradores y los inversionistas, cerca de 200 personas de cámaras de comercio y de centros de arbitraje de toda Iberoamérica, desde España, Portugal, hasta todos los países de América Latina. Qué bueno. Fernando, gracias de verdad por estar aquí compartiendo con nosotros. Mire, hay una pregunta inquietante. En el caso, algunos televidentes de seguro le va a gustar que yo le haga esta pregunta. El negocio, el comercio informal, que a veces quiere participar en un evento como este, pero ¿qué ustedes podrían decirle a aquellas personas que son emprendedores, que tienen sus empresas, pequeñas empresas, que han comenzado, pero que no están todavía afiliadas a la Cámara de Comercio? ¿Qué ustedes pueden hacer para que ellos puedan ingresar y poner en práctica o poner en exhibición este tipo de acciones o de lo que ellos hacen, de sus productos? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, lo primero que hay que destacar es que todo el que pone una empresa, aunque sea una paletera, por decirlo de alguna forma, quiere tener una surtidora que pueda abastecer a muchos negocios. Entonces, para poder crecer, para poder crear las bases de un negocio que tenga esa proyección de crecimiento, el negocio tiene que ser formal. O sea, no hay forma de crecer y ser sostenible en el tiempo dentro de la informalidad. En República Dominicana tenemos las cifras del Banco Central que indican que alrededor del 55% del sector comercial es informal. Obviamente que uno de los objetivos nuestros como Cámara de Comercio es precisamente fomentar la formalidad. Y en eso pues tenemos personal para acompañar a las empresas, orientarles, ofrecerles capacitaciones, una consulta, porque al final las cámaras de comercio tienen en República Dominicana la atribución de ofrecer el servicio del registro mercantil, que es el génesis, es el acta de nacimiento de cualquier negocio. Entonces, ya cuando una empresa tiene su registro mercantil es que podrá ir a la Dirección de Impuestos Internos y ya terminar su formalización, inscribirse en la TCS, etc. Pero ese primer paso de orientarle, no solamente en los pasos a dar, sino también en los requerimientos
para esa formalidad, pues nosotros tenemos personal para eso, para acompañarles, y somos parte, o dentro del registro mercantil se ofrece el proceso de Formalízate o ventanilla única que facilita eso. Realmente hay primero que asimilar el chip de la importancia de ser formal. Y en eso nosotros estamos totalmente, es parte de nuestro quehacer. Fernando, habla de las pequeñas empresas, de ese proceso que conozco que hace la Cámara de Comercio, pero nos gustaría saber si, y me lo preguntaba precisamente un amigo que nos está viendo y quiero compartir la pregunta, que si la Cámara de Comercio y Producción de Santiago en estos momentos tiene, además de ese programa de orientación, pero que si tiene algún programa que esté desarrollando para fomentar la innovación y la digitalización en las pequeñas y medianas empresas. Un amigo que precisamente está en esos, quiere saber cómo la Cámara de Comercio puede ayudar a ese sector pequeño empresarial. Correcto. Sí, esa es un área interesantísima porque realmente la tecnología, hay que también, ya la empresa que quiere sentar las bases de crecimiento tiene que incorporar la tecnología, porque si no, el que no lo hace, la empresa competencia le va a pasar por el lado y le va a dejar el humito nada más. Entonces, nosotros por el momento, porque tenemos en cierne un proyecto de acompañamiento en varias áreas, en el área societaria, en el área de tecnología, en el área de exportación, donde vamos a tener asesores con una esto iniciará ya en enero, estamos terminando, ya tenemos todo el andamiaje interno, donde se le ofrecerá una orientación básica a los miembros de la Cámara para que le den ese primer empujón. Luego de ahí, si el empresario entiende que le conviene seguir, pues ya le ofrecemos una base de datos de quienes pueden acompañarlo. Pero para los miembros, porque hay que destacar que nosotros tenemos, y aquí voy a hacer una aclaración para el público en sentido general, nosotros tenemos como registro mercantil el registro o la información, la base de datos de toda empresa ya formal que existe en la provincia de Santiago. Ahora bien, ser miembro de la Cámara de Comercio es otra cosa, ¿verdad? El registro mercantil es un requisito de ley. Ser miembro de la Cámara, pues ya implica hacer una solicitud y pagar una cuota anual que oscila desde 5,000 pesos hasta 20 y tantos. Eso va a depender del tipo de empresa. Según el tamaño de la empresa. Capital y cantidad de empleados. Eso es lo que va a determinar qué va a pagar sí. Para Entonces, ser miembro de la Cámara. Para esos miembros, nosotros lo que generamos con las actividades que hacemos, además de que los miembros tienen un tratamiento especial con descuento en todas nuestras actividades, pues también le ofrecemos este tipo de asesoría que estoy mencionando, que va dirigida a los miembros. Fernando. Por ejemplo, en el caso de, Checo, caso de cuando ya tú eres miembro de la Cámara de Comercio, ya tienes derecho a participar en cualquier evento como Exposivao, tienes derecho y te sale... Aunque no sea miembro, puede participar, lo que tiene un descuento especial por ser miembro. Fernando, yo te he escuchado muchas veces hablar sobre la situación de la economía. Y bueno, a partir de que no progresó lo que fue el plan del gobierno en cuanto a una reorganización fiscal, hemos visto que el gobierno sigue adelante endeudando el país. Este gobierno ha marcado récord histórico en cuanto a los empréstitos y en menos de un mes ha cogido más de 1.000 millones de pesos prestados. Ayer, 520, hace 15 días, 420 millones de dólares. Este último préstamo es supuestamente para terminar en monorriel. Se supone que de aquí, de Santiago. A ustedes, los asesores empresariales, ¿no les preocupa el destino que lleva nuestro país? Fíjate, el último periodo en que la deuda dominicana se redujo fue del 1996 al 2000. 320 millones. En el primer periodo de Leonel Fernández, cuando bajó de 3.900 a 3.600, 300 y tantos millones, ciertamente.
Desde el 2000 hacia nuestros días, hemos tenido que de 3.600 hasta el año 2020, ciertamente llegamos casi a 50.000 y ahora tendremos como 15.000 más. Debemos andar por 65.000 millones de dólares de deuda. Es una cifra importante. Ahora, lo que quiero destacar con eso es que desde hace tiempo, no solamente en estos 4 años, sin hablar de pandemia, que es una situación totalmente irregular que afectó al mundo entero, pero desde hace muchos años, desde el 2007 específicamente, el país ha venido tomando préstamos para incluso pagar intereses. O sea, no solamente para gasto corriente, sino también para pagar parte de los préstamos se han ido a pagar deuda, intereses de la deuda anterior, lo cual es evidentemente muy delicado. Además de eso, actualmente, desde hace muchos años, desde antes que el actual gobierno, sin que eso sea ninguna defensa, sino que no es algo nuevo, sencillamente, el porcentaje de cada peso de ingreso tributario que colectan las finanzas públicas, más de 25 centavos son para pagar intereses. Es decir, que cada peso que pagamos de impuestos cuando compramos gasolina, 25 centavos son para pagar intereses. O sea que ya el manejo del Estado solo le quedan esos 75. Mientras la deuda crece. Mientras la deuda sigue creciendo. Entonces, definitivamente que eso requiere una alerta importante porque no es sostenible en el tiempo, sencillamente. Y además que hay inquietud empresarial. Circe Almanzar, tú sabes que no es política, sino una empresaria destacada, una líder, él le dijo al presidente y al gobierno que hay mucho derroche de dinero en cosas insustanciales. Sí, realmente el hecho de que no prosperara la forma en que fue planteada la reforma tributaria, deja al país, digamos, le saca la alfombra, dicho de alguna manera, porque la reforma es necesaria. O sea, sí. No nos hagamos ilusiones. Probablemente, bajo otro esquema, probablemente, si hubiera una austeridad en todo el gasto, pues la receptividad hubiera sido muy distinta. Pero el hecho de que fuera, digamos, rabiosamente rebatida la reforma, no le dejó otro camino que retirarla. Y el gobierno dijo, el presidente dijo, no tengo otra propuesta. Y él habrá pensado con eso, bueno, le dejaré el problema al que venga detrás. Al próximo. Bueno, Fernando, en Exposivao vi que ustedes le dieron mucho espacio al emprendurismo. Vi incluso un apoyo inusual, que creo que es correcto, desde el sector empresarial. Pero, ¿hay algún proyecto consolidado desde la Cámara de Comercio que busque fomentar ese emprendimiento, sobre todo juvenil, que está tan en boga, y jóvenes que andan ahí a veces con muchas ideas, sobre todo para ese desarrollo de ese nuevo sector emergente que ustedes, lógicamente, estoy seguro, están tratando de impulsar desde la Cámara de Comercio? Fíjate, la gran particularidad, y es algo que de manera personal estamos trabajando sacando un tiempecito dentro de nuestra función en la Cámara, es recoger todo la historia de la Cámara, cómo en cada momento la Cámara ha contribuido a impulsar el sector empresarial, de acuerdo a los tiempos. O sea, en algún momento habían otras preocupaciones, hoy ciertamente que la tecnología y el emprendimiento son el foco principal hacia donde nos dirigimos. En ese orden, nosotros hemos celebrado desde el año 2019 un torneo de golf, que digamos, alguien dirá, pero eso es parte de la función de la Cámara. Bueno, la Cámara quiere tener presencia en cualquier ámbito empresarial. Ahora bien, ese evento lo que hace es que cuando empezó a dejar un excedente, porque en el primer año fue deficitario, pero cuando empezó a dejar un excedente, esos fondos van directamente al Comité de Jóvenes Empresarios de la Cámara para el fomento de los emprendimientos. O
O sea, el comité de jóvenes que ya reúne a más de 100 jóvenes, ¿verdad?, del mundo, de los que se están abriendo paso en el mundo empresarial, y ellos ya con su reglamento pues escogen, impulsan, apoyan, hacen mentoría de alguna forma de emprendimientos nuevos, y precisamente le ofrecen un espacio a ese sector para participar en Expo Cibao. Por eso la presencia en esta última versión fue incluso mayor que en las versiones anteriores. O sea, de acuerdo a esa definición que ellos han creado, pues se le abre ese espacio. Pero no es nada más el espacio en Expo Cibao, sino lo que acabo de mencionar. O sea, esa continuidad y ese seguimiento. Te apoyo, ¿qué tú tienes? Pues vamos a hacer aquí, vamos a ver qué experiencia hay en este grupo que te pueda servir, o cómo podemos interactuar para fortalecer ese emprendimiento tuyo. O sea, eso es parte de ese tejido empresarial, sobre todo emergente, que fomentamos desde la Cámara. Santiago ha sido declarado ciudad turística. Santiago no tiene playas, puede tener las montañas que están siendo despobladas. ¿Cuál es la incidencia que puede tener en esa declaratoria sobre la ciudad de Santiago la Cámara de Comercio? Bueno, nosotros venimos apoyando tanto al clúster turístico, que ya tiene creo que 10 años, como también al Buró Turístico Santiago, que fomenta el turismo MICE, de convenciones, de deporte, de salud. Y el hecho que Santiago no tenga playa no es el deportivo también. Ya vimos ahora que se han celebrado eventos internacionales. O sea, hay todo un mundo de actividades turísticas que no es solo playa. Y Santiago, además de lo acogedora que puede ser la ciudad, pues puede ser un centro para desplazarse a otros puntos. O sea, nosotros definitivamente creemos en las fortalezas que tiene la ciudad en el ámbito de salud, en el ámbito académico, ahora en el ámbito deportivo, que permite eventualmente en el turismo de residencia ya de retirados. O sea, hay muchas áreas por donde Santiago puede desarrollar el turismo. Yo realmente en lo personal vengo del mundo turístico en mis primeras actividades profesionales, y creo en eso, en el sentido amplio de la palabra. La ampliación del nivel de hotelería, de habitaciones hoteleras en Santiago, va a un buen ritmo según ustedes, o hay que acelerarlo. No, se va a duplicar la cantidad de habitaciones. Todo tiene que ir, como dicen, paso a paso. O sea, no podemos crear 5.000 habitaciones y que se queden vacías, porque entonces sería un fracaso. Pero estas empresas hoteleras, algunas de ellas de renombre internacional, pues han hecho sus correspondientes evaluaciones de mercado para asegurar que sea exitoso. Y una cosa va de la mano, porque tampoco puedo atraer visitantes si no tengo la capacidad. O sea, es algo que tiene que ir de manera concomitante. Hay algo que yo quiero preguntarte, Fernando Puig, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y una persona que tiene mucha capacidad para responder temas. El armador de esa Cámara. Fernando, los casos de arbitraje que tienen ustedes, esa capacidad de resolver sus propias diatribas, conflictos, que tú me hables un poquito de eso. Y si no hay una preocupación por la tardanza de las obras de Santiago, que se ha puesto varias fechas, y ahora el presidente dice que va hacia el 2026. Esos dos temitas. Bueno, son dos temas totalmente diametrales, pero separados. ¿No? Sí. Déjame regalarle algo más. El mercado chino actual, no lo voy a cargar mucho. Háblanos sobre la incidencia del mercado chino en la ciudad de Santiago, que está creciendo de una manera exponencial. Claro, voy a comenzar por el último, porque ese ha sido motivo de preocupación y de posiciones públicas de la Cámara. Definitivamente que el comercio de donde fuere que no cumple con todas las regulaciones, que constituye una competencia desleal para el
la empresa que contribuye con el fisco, que tiene todo su tema en regla, tiene que ser regulado, tiene que ser combatido por las autoridades. Es un contrasentido que una empresa que cumple, como he dicho, con todas sus obligaciones laborales, fiscales, etcétera, sea arropada por una competencia definitivamente desleal en términos de, por lo que se ha dicho y que se tienen ya evidencia porque se han cerrado negocios, de unos negocios que no han cumplido con las obligaciones arancelarias, que no han cumplido con los términos de construcción de las edificaciones. Vimos que se cayó una edificación en estos días. Toda esa estructura metálica viene ya prehecha. ¿Quién le hace los estudios de resistencia a estas moles inmensas? La resistencia a nivel de construcción, o sea, a nivel de resistencia sísmica, de acuerdo a nuestros parámetros. O sea, yo creo que hay mucha tela por donde cortar. No es un evento de Santiago, no es un evento que está pasando en República Dominicana, es algo que ha pasado en muchos países y que muy pocos países han tenido la capacidad de revertir esa oleada, por decirlo de alguna forma. Pero es una alerta importante porque está destruyendo las bases de nuestro tejido empresarial. Creo que las autoridades tienen mucho por donde trabajar en ese sentido. Fernando, la pregunta de Fran, pero han vuelto a abrir. Pero la han vuelto a abrir. No, pregunto, ¿se quedaron cerradas? Porque el tema de estos negocios son muchos, pero al final todos confluyen a 3 o 4 grandes dueños. Sí, sí. Me parece que la pregunta de Fran Burgos tocó una tecla sensible para los empresarios y la Cámara. Sí, pero es para el país. O sea, sí, por supuesto. Yo te hice 2 preguntas. Sí, vamos para allá. La tardanza en las obras de Santiago, Monorriel, y la otra etapa del centro de arbitraje, sí, de la corte de arbitraje. Y la corte de arbitraje. ¿Cómo va eso? Sí. Bueno, con relación... Un poco los casos. El centro ahora se llama Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos. Solamente está operando el de Santo Domingo, el de Santiago y el de Puerto Plata. Ciertamente que es una herramienta, el arbitraje, los mecanismos de resolución de conflictos, porque no es solamente el arbitraje, también está la mediación y la conciliación. Son 3 vertientes distintas. Constituyen una herramienta de suma importancia para el sector empresarial. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es esto? Es sencillamente una vía alterna para resolver un conflicto contractual. Es decir, aquí no entra nada que sea de orden público. Nada que alguien mató a alguien o que una contravención de tránsito, sino que tiene que ser algo contractual. Si nosotros establecimos un contrato y en el contrato pusimos la cláusula arbitral que dice que si surgiera algún impasse, en vez de ir a la justicia ordinaria, vamos a ir a la corte de arbitraje que opera en las cámaras, en la que fuera, hay que especificar en cuál. Primero, es mucho más rápido. Bien. Segundo, en términos de costo, vamos a decirlo de esta forma, es más económico porque cuando uno se va a la corte ordinaria no sabe cuánto tiempo va a durar ni cuánto va a gastar. Sí. Entonces aquí desde el principio se sabe cuánto va a costar. Alguna persona dice, pero es que eso me va a costar tanto y pero allá no se sabe. Después que se entró... Es muy interesante además porque es el mismo sector que está dilucidando un tema que maneja, que conoce. En base a un contrato. En base a la interpretación de un contrato. Entonces, exactamente, esa es la parte. Es algo que no se cumplió o algo que no quedó claro y que va a permitir, primero, en base a un procedimiento muy específico, que se dirima ese conflicto con peritos entendidos en árbitros. Que le dan la confianza a ambos sectores. Los árbitros lo escogen las partes. Y, por ejemplo, cuando hay un tema, se cayó un edificio, hubo un problema técnico en la construcción,
El juez no necesariamente sabe de eso. No. Entonces, cuando se va a un arbitraje, va a haber seguramente tiene que haber un árbitro que conozca la parte legal, pero los demás árbitros van a ser técnicos en la materia que se trate. Que se pelearon, conocidas por los grandes familias que tienen mucho dinero y que se pelearon, y eso fue escándalo público. Y dejaron secuelas de división de por vida a esa familia. Sí. Entonces, el arbitraje viene creciendo desde el año 87, específicamente la ley 5087, que es la ley que rige las cámaras de comercio. Desde ahí se crea la posibilidad de crear la Corte de Arbitraje. Es una herramienta que va cada día más en uso, no es masiva. Hay dos elementos muy importantes. Uno es que es absolutamente discreto, o sea, no tiene acceso a la prensa, salvo que las partes decidan. Siempre las partes son las que deciden. Yo, como vicepresidente de la Cámara, no me entero de lo que pasa, porque hay un bufete directivo separado de la operación. O sea, si hubo un arbitraje, una reunión en el día de hoy, ahí no participa nadie que no sean directamente las partes envueltas. Eso se dilucida entre ellos. Entre ellos, solamente. Absolutamente. Y eso va a emanar con un laudo que viene a ser la sentencia, que no es apelable, salvo en caso de que no se cumpliera el procedimiento. Pero en cuanto al fondo, no es... De manera breve. No sale de ahí, Fernando, que en algún momento la Cámara intervenga de esa manera a través del arbitraje y que de ahí los afectados uno diga no y se vaya a los tribunales. Sí, esa es una posibilidad. Es una posibilidad, pero ha pasado. Ha pasado en un caso que yo recuerde, creo que del ámbito deportivo, que ahora también en una de las modificaciones que se hicieron a la ley de arbitraje, pues se incorporó el arbitraje deportivo, porque es un elemento importante ahora con todo esto de los escuchas y de los que reclutan y que hacen un contrato con el prospecto. Pues eso pasó recientemente. Sobre las obras, realmente estamos pasando por un trauma circulatorio, vamos a decirlo así, como ciudad. Es lamentable que haya un retraso que se vislumbra. Esperemos que no sea significativo. De todas maneras, el horizonte de tiempo para el monorriel siempre ha sido final del año 2025. Si se va al 2026, bueno, habrá que entenderlo. Lo que esperemos es que se vayan despejando las áreas que han sido intervenidas, que son muchas a la vez, pero hay que tener claro que este trauma, por decirlo de alguna manera, va necesariamente a contribuir en una ciudad más competitiva, en una ciudad referente en todo lo que es, y que va a impactar a todos los niveles de la población, porque el que vive en Pekín y trabaja en zona franca, pues va a tener una vía, digamos, rápida de hacerlo. Resaltar, nada más yo sé que ya estamos con el tiempo arriba, que son, como he oído críticas, que es un elemento de transporte que tiene tres componentes. El monorriel que ha estado operando, pero todavía no tiene el monorriel ni tiene la ruta de alimentación para poder ver los resultados adecuados. Hay un tema que ya el tiempo se nos agotó. Sin embargo, hay dos preguntitas. Pero y yo tengo una pregunta. Yo tengo, con respecto a esto, el refrán que lo repetíamos ahorita y lo digo. Quien quiere moño bonito, ese es el refrán de nosotros, aguanta galones. Nosotros vamos a tener una ciudad avanzadísima, una gran urbe que el monorriel va a ser, lo dijo Juan Carlos Luis, no sé, responsablemente, un antes y un después. Particularmente de los intereses políticos que pueda tener cada quien. Eso representa para Santiago un empuje, sobre todo una visión de ciudad diferente a la que hemos tenido hasta este momento. Eso es así. Pero de aldea a ciudad. Sí. Jay tiene una, Fran, pero hay dos preguntas. Voy a hacer una hora para darle entonces paso a Jay. ¿Cómo evalúa la Cámara de Comercio y Producción de Santiago en este momento y cuáles son los retos principales que tiene la Cámara, que tiene mucho, para el sector empresarial? Los principales, esbozado brevemente. Bueno, nosotros, además de la gama de oferta de servicios que le damos a la membresía,
Ahora mismo estamos precisamente revisando otros elementos que vamos a incorporar iniciando el año 2025 para devolver y dar soporte en diferentes aspectos a la membresía y al empresariado en sentido general, además de mantenernos activos en posiciones públicas sobre todo lo que afecte el desarrollo de Santiago. Santiago ha ido creciendo, licenciado Fernando Puig, ha ido creciendo y se prevé que para los próximos días en Santiago habrá la plaza más grande que tenga quizás Santo Domingo, incluyendo a Santiago, que es aquí donde nació esta plaza y que se va a inaugurar pronto. Mire, la Cámara de Comercio tiene visto o tiene cómo poder controlar todas aquellas personas que participan o que tienen un negocio en una empresa como esta, en una plaza como esta. Ustedes tienen que regularmente tener el registro de la Cámara de Comercio, ser certificado para tener y operar en una plaza comercial. Sí, bueno, como dijimos Con perdón, sí, porque mi pregunta va en el mismo sentido, pero ya un poco más sobre la tierra. Se estila que cualquiera pone un negocio donde quiera, sin pensar que está poniendo un negocio que no concuerda con el entorno de un área de vivienda. Entonces aquí cualquiera pone un negocio donde quiera. Tenemos un ejemplo, los Jardines Metropolitanos, fue una de las primeras urbanizaciones que se hicieron después de la muerte de Trujillo, y ya los Jardines Metropolitanos, donde vivía la gente de clase media, comercial, y ya se convirtió en comercial. O sea, se ha ido convirtiendo en comercial, yo diría que sin ninguna planificación, por la sencilla razón de que las calles ahí en los jardines son muy estrechas. Entonces eso provoca una serie de entaponamientos y de inconvenientes terribles. ¿Tiene la Cámara de Comercio alguna, o puede tener alguna incidencia en cuanto a la colocación y que se le otorgue un permiso de instalación de un negocio en algún sitio específico o no? Sí, bueno, realmente en ese orden, la función de la Cámara básicamente se orienta en la emisión del registro mercantil, que la empresa tenga los requisitos, que sea una empresa que registre toda su vida societaria, que esté disponible al público. Eso porque si yo voy a hacer negocio con una empresa, yo tengo que saber quién es esa empresa. ¿Dónde se busca esa información? En el registro mercantil. Esa empresa nació en tal fecha, tiene tal capital, estos son los socios, con quien estoy negociando tiene la capacidad de negociar. Esa es la función en ese orden. Toda la parte de control y regulatorio, pues, evidentemente le corresponde al ayuntamiento. Pero la pregunta es, ¿ustedes son los que se acercan a la empresa o los que ponen el negocio en dicha son los que se acercan a ustedes? El registro mercantil siempre ha existido. Sí. Y para poder tener, digamos, la cédula, que sería el RNC, necesita el acta de nacimiento, que es el registro mercantil. Sí. O sea, necesariamente quien va a poner una empresa que tiene su domicilio social en Santiago, tiene que llegar a la Cámara. Ahora, de manera paralela con eso, nosotros tenemos, no quiero decir operativo, pero tenemos programas para fomentar que el que es informal se acerque a ser formal. Eso. O sea, de manera paralela. Fernando, ya el tiempo se nos acabó, pero finalizando para que cierre, me gustaría que nos hable. Yo conozco mucho, y el tiempo que estuve allá, vi cómo desde allá se maneja mucho el tema de la responsabilidad social, que lo aprendí más ahí. ¿Qué estrategia tiene la Cámara para promover una mayor sostenibilidad y responsabilidad social en las empresas de esta región? Conociendo esa parte que ustedes siempre han trabajado, ¿qué estrategia ustedes están implementando? Excelente para cerrar. Desde hace más de 3 décadas, la Cámara creó en principio lo que era un comité de damas, sobre todo para dar algunas asistencias en el orden de salud, en el orden visual, en programas para temas de hidrocefalia, etcétera. Eso se convirtió luego en el Comité de Responsabilidad Social. Y desde hace un par de años el Comité de Responsabilidad Social se independizó, por decirlo así, de la Cámara, y se creó la Fundación Por Ti como un órgano de responsabilidad, como el brazo de responsabilidad social de la Cámara, donde se canalizan los mismos programas que existían antes y otros que este grupo voluntario ha ido desarrollando, que incluye, entre otras cosas, el apadrinamiento
de la escuela San Pedro Nolasco de Rafey, que es una escuela sumamente grande, 700 y pico de alumnos, y donde hemos ido dándole el acompañamiento y fomentando elevar la calidad en lo que se puede hacer desde el ámbito privado. Pero esta fundación tiene entre sus funciones servir de canal para que cualquier empresa que quiera contribuir, que por motus propios tal vez no tiene la capacidad de hacer todo un programa, pues aglutinar los pequeños aportes de diferentes entidades o empresas para hacer un proyecto conjunto sirviendo de canal sin ningún costo por el medio, por decirlo de alguna manera. Bueno, las gracias. Reactiven eso. Aquí están muy tímidas las empresas en eso de responsabilidad social. Sí. No, hay una tímidos. Muy tímida, ciertamente. Agradecer a Fernando Puig, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que ha hablado, ustedes ven la facilidad como Fernando comunica, y sobre todo de temas que mucha gente no maneja, porque el tema empresarial, el sector empresarial, tú sabes, se maneja desde un ámbito, y hay gente que desconoce ese día a día que lleva el sector empresarial, y sobre todo una entidad tan trabajadora como es la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Gracias, Fernando. Nosotros Gracias seguimos a ustedes con más de este poder de la mañana.